Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otra cápsula del Derecho de Gil Borja por YouTube. En esta ocasión se llama El peor enemigo. Como sabrás, estamos a pocos días de cumplir un año de que se decretó el aislamiento. Ya pasamos el año del primer contagio. Y poco a poco el país está intentando tomar las riendas de la normalidad. Poco a poco vemos que la movilidad está regresando, que los programas como el Hoy No Circula inclusive ya fue modificado para que empiece a circular mayor número de gente, pero los contagios, esos siguen. Y no estamos hablando solamente de retomar la movilidad, sino todo tipo de actividades. Obvio que las actividades ya no pueden ser tomadas de la misma manera. Obvio que debimos de aprender una gran lección con lo sucedido con las fiestas decembrinas, que llegó un mes de enero y una buena parte de febrero que fue teñida de rojo, teñida de muertes y teñida de contagios. Hoy vamos hacia unas vacaciones de Semana Santa, hacia un 10 de mayo, hacia distintas celebraciones que pueden traer consigo, si no tomamos las precauciones adecuadas, grandes contagios. Pero el peor enemigo hoy no puede ser la COVID, no es el coronavirus. El peor enemigo pareciera que nos está acompañando en lo personal y se llama ansiedad, se llama depresión, se llama desesperación, se llaman muchas inquietudes que nos generan incertidumbre. Estamos viendo publicaciones de gente que despierta en la madrugada, se da un baño a las 2 de la mañana, empieza a escribir en sus redes sociales a las 3 de la mañana, que ha modificado sus hábitos de consumo, que ya no tiene los horarios perfectamente definidos para los alimentos, que a veces desayuna algo a las 5 de la mañana y almuerza a veces a las 3 de la tarde para ir comiendo a las 7 de la noche, que el ejercicio, la actividad física la modificó completamente. Muchos sufrimos el incremento de peso y esto también conlleva graves riesgos, ya no solo por la pandemia de la COVID, sino también por otra clase de enfermedades. Hoy nos ha cambiado la vida a casi un año y el peor enemigo es esa silente compañía llamada desesperación. En México ya se han aplicado alrededor de 2,5 de vacunas completas. Es decir, quienes deben de recibir 2 dosis ya son más de 2,5 millones de mexicanos que las debían de recibir. Para estas alturas, estamos hablando casi mediados de marzo, deberíamos ir alrededor de los 18 millones. Sí vamos atrasados, pero la realidad es que debemos ser positivos porque ya se ha iniciado este gran esfuerzo. Han habido tumultos, conflictos, desorganización, eso en todos los estados. Cuando iniciaron, les pasó exactamente lo mismo. ¿Por qué? Por la falta de experiencia en algunas ocasiones de los servidores públicos, pero en otras también porque la gente que no les tocaba su letra de abecedario o que no son del municipio donde van a vacunar, llegó con esa esperanza y con esa desesperación de obtener un remedio a este mal. Las vacunas van a ir fluyendo, no en la velocidad que nos dijeron a finales de noviembre. No vamos a tener para junio 60 millones de vacunados. A ver, eso ya es imposible, pero hay que ser positivos. Sí se está vacunando gente y poco a poco se irá avanzando en la vacunación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, pues afortunadamente, como todos o la mayoría nos estamos cuidando, las cadenas de contagios se están rompiendo. Llegamos a tener, tan solo en Hidalgo, hasta 500 contagios al día. Hoy son en promedio de 100 a 120 contagios. En ocasiones un poco menos, en ocasiones un poco más. Conforme vayan pasando los días, el cambio de clima y no bajemos la guardia, podemos llegar a bajar a la mitad esos contagios, a 50, a 60 contagios e impedir que el virus nos gane. Pero a su vez también lograr
ir retomando las actividades relativamente normales. Ahora bien, imagínate tú que ya has perdido el sueño, o que lo has modificado, o que estás somnoliento todo el día y en la noche estás ansioso, que a lo mejor subiste algunos kilos de más, o que a lo mejor adelgazaste de más ante una depresión y sin ganas de comer, sin ganas de tomar alimento, o que sufriste la enfermedad y que te trajo una depresión con la cual hoy sigues lidiando. Imagínate que tengas que retomar tus actividades normales, que tengas que ir a tu centro de trabajo de manera normal, que veas a la gente que siempre veías, con aquella que te llevabas muy bien, pero que hoy a lo mejor también no están en la mejor disposición de convivir o de darte esa sonrisa que siempre te ofrecían, o con la gente que no te llevabas tan bien y que también seguramente vendrá desesperada. Bueno, pues con todo eso vamos a lidiar, pero tenemos que hacerlo de manera positiva, con la mente limpia, entendiendo que es una nueva oportunidad, como si nos mudáramos de una ciudad a otra y llegáramos y no conociéramos a nadie, empezando de cero, con la mayor o la mejor de las voluntades. Pero no solo tú, imagínate las y los niños, imagínate esos niños donde sufren bullying y hoy han sufrido en algunos casos violencia intrafamiliar, o simple y sencillamente un aislamiento que les ha impedido entender su propio desarrollo humano. ¿Cómo van a convivir con otros niños y niñas? ¿Cómo van a convivir con sus maestras? Las maestras también, ¿cómo van a regresar a clase? Todos, toda la sociedad, somos parte integral de una solución y de una problemática. El peor enemigo puede ser la ansiedad. El peor enemigo puede ser la depresión. El peor enemigo puede ser la desesperación. Y es por ello muy importante que nos vayamos preparando psicológicamente. No se trata de que quiten el hoy no circule y digamos, ya lo hicimos. No, se trata qué vamos a hacer cuando todos circulemos. ¿Qué vamos a hacer cuando todos estemos en movilidad? ¿Cómo vamos a seguirnos cuidando? Porque te recuerdo cosas que ha dicho la Organización Mundial de la Salud. 1. El que estés vacunado no significa que no puedas contagiar a otros. Puedes atraer una carga viral y en menor medida tú no te vas a enfermar, pero puedes enfermar a otros. 2. Hay nuevas cepas para las cuales las vacunas no tienen el mismo porcentaje de efectividad. Ejemplo, si Pfizer a una persona le ayuda y le protege al 90% y llega la cepa brasileña, pues Pfizer no le va a servir al 90%, al 80% para combatir esa nueva cepa, esa nueva variante. Quizá le sirva a un 60, un 50, un 40%, quizá ni siquiera le sirva. ¿Qué vamos a tener que hacer? Vivir con esto, pero no con una carga, sino con un reto, con una oportunidad de superarnos, de ser mejores, con una oportunidad de pensar y ver hacia el futuro de manera positiva, sabiendo que podemos ser fuertes, que hay otra gente afuera que también va a ser fuerte, que unidos vamos a ser mucho más fuertes, pero sobre todo el cambio más importante va a ser el de la actitud. Deberemos de ser pacientes, tolerantes, respetuosos. Sabemos que antes hacíamos muchos chistes al compañero en el salón de clase. Hoy entendamos que no todos estamos con la piel tan gruesa como para soportar esos chistes que podían ser muy graciosos para todos, pero no para quien se referían de ella o de él. Hoy tendremos que aprender mucho el respeto para lograr esa normalidad. Tendremos que ser tolerantes para entender que los demás vienen de un encierro igual que todos nosotros. No se van a abrir las escuelas ahorita en marzo y dudo mucho que también en abril, porque vienen las vacaciones de Semana Santa, la primera semana de abril, y después tendremos que esperar de 2 a 3 semanas para ver qué tan responsables fuimos las y los mexicanos y ver si nos cuidamos. Pasando eso hacia mayo, seguramente las autoridades de salud y las autoridades de educación nos estarán informando cuál será el paso a seguir, sin que esto implique necesariamente regresar a clase. Quizá cerremos este ciclo
anual para efecto de la educación preescolar y la educación primaria y secundaria. Probablemente lo cerremos en junio y regresen hasta finales de agosto. Para la educación universitaria, dependiendo del subsistema en el cual estés, pero vamos a hablar de las tecnológicas y politécnicas, no sabremos si se regresa a clase para el cuatrimestre de mayo a agosto o se integra un plan completo estatal de protección, de prevención en la salud y se regresa a septiembre cuando tengamos más gente vacunada. En cualquiera de los casos, recuerda, el peor enemigo está dentro de ti y tú lo puedes dominar. Por último, hay una historia que habla de dos lobos, que todos tenemos dos lobos. Uno hambriento, lleno de ira, coraje, rabia, y un lobo líder, inteligente, pasivo, que sirve de ejemplo para la manada. En esos dos lobos, o esos dos lobos están dentro de ti. Tú tienes que escoger a cuál alimentas. ¿Al de la rabia, la ira y la desesperación? ¿O al de liderazgo, la comprensión y la empatía? Yo te pido que hagas un análisis introspectivo, que veas hacia adentro, que no te juzgues, sino que te procures, que veas cuáles son las áreas de oportunidad para mejorar y que te des cuenta que hay gente allá afuera y hay gente en tu casa que requiere de tu comprensión, tu apoyo y tu empatía. Solo así vamos a poder afrontar esta crisis que viene, que más allá de una pandemia de COVID, más allá de una crisis económica, es una crisis emocional y de convivencia. Por hoy es todo. Me despido y te recuerdo que estaremos en contacto en estas cápsulas de YouTube, El Derecho de Gil Borja, y además en Ciclón Informativo, en Síntesis y en AM Hidalgo. Y de igual manera en las redes sociales de siempre, Facebook, Instagram y Twitter. Hasta la próxima y muchas gracias.